Dios me los bendiga, amados hermanos, que el Señor los guarde en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por un día más de discipulado, amados hermanos. Alabado sea el Señor Jesús. Que Dios sea tomando el control de este estudio. Damos gracias a Dios. Busquen su Biblia, por favor, el libro de los Hechos. Vamos a estar hoy estudiando desde el capítulo 15. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 18. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 15, versículo 19, hasta el capítulo 16, verso 5. Vamos a estar hablando, amados hermanos, sobre la decisión, sobre la cuestión que estaban ahí en el concilio, que estaban tratando los apóstoles. Vamos a tratar también Pablo y Bernabé se separan, y también el comienzo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Alabado sea Cristo. Amén. Dios me lo bendiga. Que Dios siga tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida. Aleluya. Venid, pueblos de toda la tierra, a una voz, con júbilo cantemos al Rey. Venid, pueblo de toda la tierra, a una voz, con júbilo cantemos al Rey. Él hará maravilla entre nosotros, su gloria descenderá. Confesemos a Jesús. Él hará maravilla entre nosotros, su gloria descenderá. Confesemos a Jesús, aclamemos a Dios, alegres cantemos, aclamemos al Rey, con cánticos nuevos, con júbilo cantemos al Rey, con júbilo cantemos al Rey, con júbilo cantemos al Rey. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Un aplauso para el Rey de Reyes. Gózate en el Señor, mi hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Gocémonos en el Señor. Damos gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesús, amados hermanos. Bueno, mis hermanos amados, gloria a Dios. Vamos a estar aquí en el capítulo 15. Damos gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con el capítulo 15. Ahora, el miércoles pasado estuvimos hablando del concilio, ¿no? Del concilio que se celebró en Jerusalén, para considerar el asunto de la ley frente a la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. O mejor dicho, la ley frente a la libertad cristiana, debido a que algunos estaban enseñando, amados hermanos, a los creyentes no judíos, que si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Ahora bien, por lo cual fue necesario que se reuniesen los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Gracias. Ok, alabado sea el Señor. Dejamos, ¿se acuerdan?, a Jacobo haciendo uso de la palabra en este concilio y citando las palabras del profeta Amós, que se encuentra en el capítulo 9 de esa profecía, ¿no?, del profeta del libro de Amós, los versículos 11 y 12. Luego de hacer un resumen del programa de Dios, Jacobo comunicó su decisión.
Ahora, prestemos mucha atención, amados hermanos, a esta decisión de Jacob, porque fue una resolución muy importante. Vamos a leer entonces los versículos 19 y 20 del capítulo 15 del libro de los Hechos, que dice así: alabado sea el Señor, gloria a Dios. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Alabado sea el Señor. La decisión, amado hermano, tomada estableció que los no judíos que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico. Ahora bien, se les pediría que hicieran ciertas cosas, más bien por cortesía, amados hermanos. Se les pediría que se apartasen precisamente de todo aquello que hubiera sido contaminado por los ídolos. Ahora, la razón por la cual esto se menciona, amados hermanos, tan específicamente, se presentará nuevamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la sesión en cuanto al asunto de comer o no comer carne. En la situación de aquella época, los que no eran judíos, amados hermanos, adoraban a los ídolos. Y en una ciudad como Corintio, por ejemplo, los corintios tomaban sus mejores animales y los ofrecían a sus dioses paganos. Alabado sea el Señor. Ahora, ellos eran muy ingeniosos en cuanto a este asunto, ¿no? de ofrecer estos animales a los dioses paganos, porque ellos llevaban el animal y lo presentaban, ¿no?, como su ofrenda. Pero los dioses, que eran espirituales, amados hermanos, comían el animal espiritual. ¿Qué pasaba entonces? Entonces la gente lo que hacía era recuperar la carne del animal y la vendían. Y la vendían en la carnicería de los templos paganos. Ahora, ese era el lugar donde se podía comprar la mejor carne de aquel entonces. Alabado sea el Señor. Así era, pues. Ahora bien, los que no eran judíos no se ofendían por esto, por supuesto. Siempre habían comprado su carne en estos mercados. Y para ellos no constituía un problema de conciencia. Sin embargo, para el cristiano israelitas, esto sería muy ofensivo, amado hermano. Habían sido educados e instruidos para no comer nada que hubiese sido ofrecido a los ídolos. De modo que la idea aquí era que el no judío que invitara a un creyente judío a comer no debía, amados hermanos, ofrecerle, sirviéndole carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Así pues, esta petición no constituía en ninguna manera un esfuerzo por colocar a los no judíos bajo la ley mosaica. Fue más bien una petición de buena voluntad para que no hiciera algo que resultara muy ofensivo para sus hermanos judíos. También les pidieron abstenerse de fornicación o inmoralidad sexual. Y una vez más, tenemos que entender aquel contexto social para ver, por supuesto, por qué esto se menciona específicamente. Hay algo, el adulterio
en aquella época, amados hermanos, era tan común entre los que no eran judíos, que la conciencia de muchos se había insensibilizado. En realidad, el adulterio era algo tan común entre los no judíos, porque su religión pagana formaba parte del rito religioso. Los no judíos que se habían convertido en cristianos debían abstenerse de esa inmoralidad sexual. Así mismo, este era el acuerdo. Necesitaban comprender que la adoración del Dios vivo y verdadero era totalmente diferente a sus ritos paganos. El Concilio de Jerusalén también les pidió a los cristianos no judíos que se abstuvieran de comer carne de animales estrangulados o ahogados y sangre, lo cual igualmente sería muy ofensivo para sus hermanos judíos. Alabado sea el Señor. Nuevamente destacamos que fue esta una cuestión de cortesía y buena voluntad. Amén. Y dijo Jacobo aquí en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí equivale al día sábado. O sea, donde es leído cada día sábado. Creemos que no estaría de más repasar lo que Jacobo había dicho, ¿no? Incluía a la iglesia en el programa de los profetas, aunque la iglesia no estaba sujeta a la profecía. Dios bendiga a mi hermano Eduardo, Dios bendiga a mi hermana Susi, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Hoy, Dios está tomando, amados hermanos, de entre todas las naciones, un pueblo que proclame su nombre. Como vimos anteriormente la semana pasada en el versículo 14. Después, el programa de los profetas seguirá su desarrollo. Alabado sea el Señor. En primer lugar, amado hermano, tenemos la expresión después de esto, que quiere decir después de que la iglesia haya sido quitada del mundo, volveré. Dice el versículo 16, que vimos la semana pasada. Y esto se refiere a la segunda venida de Cristo, amados hermanos, según se describe en Apocalipsis en el capítulo 19. Amén. En segundo lugar, en el versículo 16, tenemos que el Señor Jesús reedificará el tabernáculo de David, que hasta hoy está caído, y reparará sus ruinas. Ahora, en tercer lugar, cuando Cristo vuelva, habrá un camino para que el resto de los seres humanos busquen al Señor, según el versículo 17, que dice: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y en cuarto lugar, todas los no judíos o naciones que hayan creído estarán en el reino en aquel día, como dice Amós en el capítulo 9, verso 11. Podemos notar, amado hermano, también el contraste que hay entre la expresión de ellos, refiriéndose a los no judíos, en el versículo 14, y la expresión todos los no judíos, en el versículo 17. O sea, los no judíos que invocan el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos ahora, amado hermano, la decisión del concilio. Vamos a leer en el verso 22 y 23, que dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre
Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Alabado sea el Señor. Y dice en el 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Hay algunos nombres que aquí se mencionan por primera vez, amado hermano. Por ejemplo, Silas. Como vemos más adelante, sería compañero de Pablo en el siguiente viaje misionero. Ahora, observemos el amor demostrado en esta carta que estaban escribiendo ellos, ¿no? Eran judíos cristianos los que escribieron esta carta a los no judíos o paganos que se habían convertido a Dios, y los llamaron hermanos de entre los no judíos. Vamos a continuar leyendo el verso 24 de este capítulo 15. Dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Qué importante es esto, amado hermano. Esta carta establecía con toda claridad que aquellos judaizantes, amado hermano, que habían salido de Jerusalén, habían actuado sin ninguna autoridad de la iglesia en Jerusalén. ¿Sabes algo? En realidad, y en cuanto a nuestro tiempo, podemos decir que cualquiera que trate de poner a otro creyente bajo la ley, no lo hace en ninguna manera bajo la autoridad o respaldo de la palabra de Dios. Y continuaron diciendo en la carta, aquí en el versículo 25 y 26, vamos a leerlo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Esta fue, amados hermanos, en efecto, una forma afectuosa de expresarse. La iglesia enviaba a hombres que habían sido probados, hombres que habían arriesgado sus vidas. ¿Sabes algo, amigo? Hermano mío, ¿cuánto has sufrido tú? ¿Cuánto te ha costado? ¿Ha pagado algún precio por difundir la palabra de Dios? Una pregunta que dejamos en el aire, ¿no? Para meditar. Dice en el versículo 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Alabado sea el Señor. Podemos ver que si hubieran enviado solamente a Bernabé y a Pablo, la gente podría haber dicho, bueno, era de esperar que estos dos hombres trajeran un informe como este. De modo que ahora enviaron también a Judas y a Silas. ¿Para qué? Para confirmar el hecho de que esta era la decisión unánime del concilio. O sea, era como una confirmación. Vamos a continuar leyendo el verso 28, que dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gloria a Dios. Aquí podemos observar la expresión ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Textualmente.
Era una evidencia más, amado hermano, de que el Espíritu Santo les estaba guiando y dirigiendo en esta decisión que estaban tomando ellos. En el verso 19, seguimos leyendo en el verso 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Este era el informe. Esto era todo lo que tenían que decirles. No les estaban pidiendo, amados hermanos, que cumplieran ninguno de los requisitos del sistema de la ley de Moisés. Más bien que esperaban que tuvieran estos gestos de cortesía hacia sus hermanos judíos. Eso era todo. Leemos en el versículo 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Gloria a Dios. Evidentemente aquí hay consuelo y paz en el Evangelio. La ley condena. La ley es como un espejo, amados hermanos, en el cual no vemos tal cual, podemos vernos, mejor dicho, tal cual como somos. Como seres perversos y destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio, en cambio, dice: ven a Dios. Él te quiere recibir. Él te salvará por su gracia. Estas sí son palabras realmente consoladoras, amado hermano. Vamos a seguir leyendo los versículos 32 hasta el 35, que dice así: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algunos días allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Alabado sea el Señor. Era evidente, amado hermano, que Pablo y Silas alabado sea el Señor, que Pablo y Silas se llevaran muy bien, pues. A Silas le agradaba a Pablo y le gustaba trabajar junto con él. Así que se quedó allí en la iglesia de Antioquía. Debe haberse sentido entusiasmado de poder trabajar con estos creyentes no judíos. Silas, ¿no? De todo modo, permaneció allí. Ahora, Pablo y Bernabé eran los apóstoles de la iglesia allí en Antioquía. Vemos ahora, amados hermanos, los planes para el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Leemos en el versículo 36 que comienza un párrafo que expone los planes para un segundo viaje misionero. Y dice así, en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo, amado hermano, tenía un profundo interés en las iglesias y un interés sincero en los creyentes. Él sabía cuán voluble era la gente de Galacia. Creyó que sería una buena idea visitar nuevamente aquella iglesia. Y dice en el verso 37, y Bernabé quería
que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Alabado sea el Señor. Conocimos a Bernabé como una persona muy generosa y un verdadero hombre de Dios. Pero observemos lo siguiente, amados hermanos, en cuanto a él. Él estaba ansioso por dar a Juan Marcos otra oportunidad. Y una vez más, toma una decisión. Bernabé era terco. Y no cedía. Recordemos, amado hermano, que estos dos hombres nunca dejaron de ser seres humanos. Esta es tremenda enseñanza para nosotros, ¿no? Tanto Pablo como Bernabé se aferraron a su propia posición. Y ninguno de los dos, amados hermanos, estuvo dispuesto a cambiar de parecer. Aquí observamos lo que ocurrió. Vamos a leer el verso 38. Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Recuerdan que Marcos lo dejó el viaje por otra cosa. Pablo estaba sentido. Pablo también tenía sus convicciones. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo, amados hermanos, dijo que no estaba dispuesto a ello. Bueno, nos alegramos que estos dos hermanos en la fe tuvieran estos pequeños altercados, porque en verdad, amados hermanos, nos enseña que eran personas normales, tal como usted y como yo. También lo somos. Y nos muestra que aún a los hombres de esa gran talla espiritual como eran Bernabé y Pablo, les era posible estar en desacuerdo, sin ser desagradables. Oye, qué importante es eso, ¿no? Hay desacuerdos, pero no rompieron su relación, ni dividieron la iglesia. No fue así. Ni formaron dos iglesias diferentes en Antioquía. Tampoco fue así. Simplemente, amados hermanos, expresaron su desacuerdo, lo cual es perfectamente normal ante ciertas situaciones. Vamos a leer el verso 39, a ver qué nos muestra. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Alabado sea el Señor. El relato nos dice, amado hermano, en cuanto a Bernabé, dice más. Él se fue a Chipre. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé había salido de Chipre. Esa isla era su hogar natal, Chipre. Y él tenía el deseo de llevar el evangelio, amado hermano, a su propio pueblo. Y según nos indica la tradición, tuvo allí un gran ministerio y desde Chipre, más tarde se llevó a cabo un gran ministerio misionero en África del Norte. En este momento del relato de Bernabé desapareció, amado hermano, de las páginas de las Escrituras. Ya no se supo más nada de Bernabé. La Biblia no nos dio ninguna información adicional en cuanto a su ministerio. De aquí en adelante, amado hermano, la atención se concentró completamente en el apóstol Pablo. Leamos los versículos finales, el versículo 40 y 41 de este capítulo 15 del libro de los Hechos, que dice así: y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
En ese preciso momento, la iglesia tenía dos grandes proyectos misioneros donde antes tenía uno solo. Bernabé, amado hermano, se encaminó a una ciudad y Pablo en otra. Este era el método de Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios utilizaría a ambos hombres. Pablo tenía entonces a Sila con él y los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios. Y así, amado hermano, concluimos el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahora comenzamos el capítulo 16. Y en este capítulo tenemos el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El último versículo del capítulo 15 realmente nos contaba el principio de ese viaje. Pablo y Sila pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Desde allí, amados hermanos, veremos que seguirían hasta el país de Galacia. Pablo visitaría las iglesias de Galacia porque fue allí mismo donde había surgido el problema con los judaizantes. La carta a los Gálatas fue la carta de Pablo, escrita especialmente para ellos, amados hermanos, advirtiéndoles severamente en cuanto a no ser confundidos por aquellos que estaban tratando de colocarles bajo el sistema de la ley de Moisés. Esa carta sería su más enérgica declaración de defensa, amados hermanos, de la doctrina de la justificación por la fe. No solo es el pecador salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe, sino que el pecador salvado también viviría por la gracia. Alabado sea el Señor. La gracia de Dios es así un camino hacia la vida y un camino de vida. Alabado sea Cristo Jesús. Amados hermanos, permítanos estimularle, amigo mío, una vez más a tener en su mano un mapa a fin de que puedan seguir el viaje misionero en este mapa. Puedes descubrir que viajar con el apóstol Pablo es una experiencia emocionante. Alabado sea el Señor. En su segundo viaje misionero veremos cómo entraron en Europa. Alabado sea Cristo. Después de recibir la visión de un hombre macedonio, de Macedonia. Veremos cómo llegaron a Filipos y cómo fueron a parar a la cárcel local. A medianoche, Pablo y Sila oraron y cantaron canciones de alabanza. Alabado sea el Señor. Un terremoto sacudió el edificio de la cárcel. Sus puertas se abrieron, gloria a Dios, y el carcelero abrió su corazón para recibir al Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Entonces vamos a leer los versículos 1 y 2 de este capítulo 16 del libro de los Hechos, bajo el párrafo titulado Pablo visitó nuevamente a las iglesias de Galacia. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Alabado sea el Señor. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Gloria a Dios. Pablo, amado hermano, llegó primero a Denver y después a Listra, donde encontró a un joven de nombre Timoteo y conoció a su madre y a su abuela. En su primer viaje había guiado a este joven al Señor, nuestro amado apóstol Pablo. Así que le llevó con él y el equipo de trabajo
quedó entonces formado por Pablo, Sila y Timoteo. Y dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ve qué importante es esto, no? Aquí podemos notar cuidadosamente el método del apóstol Pablo. Cuando en una ocasión subió a Jerusalén, Pablo llevó a Tito, ¿se acuerdan? Un no judío que no había sido circuncidado. ¿Y sabes algo? Pablo se opuso a que fuera obligado a circuncidarse. Ahora bien, en este momento de este relato, Pablo quiso llevar a Timoteo consigo como compañero de misionero, ¿no? Quiso que Timoteo saliera para alcanzar a personas para Cristo, que lo acompañaran. Pero como no quería que se produjera ninguna discusión ni ningún motivo de ofensa para nadie, entonces le pidió a Timoteo que se circuncidara. Timoteo era mitad griego, mitad judío. Su madre era judía y su padre era griego. Alabado sea el Señor. Ahora, esto no fue porque hubiese mérito alguno, amados hermanos, y esto tenemos que tenerlo bien claro, en la circuncisión, sino que procuró el apóstol Pablo evitar que este tema se convirtiese en un asunto de controversia. Esto es lo que quería evitar el apóstol Pablo. Fue por ese motivo, amados hermanos, que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versos 19 y 20, y dijo lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, amados hermanos, que Pablo hizo esto para desactivar cualquier polémica que pudiera producirse en ese momento, para que Timoteo pueda predicar tranquilo. Hay algunos fundamentos de la fe de los cuales no puede haber ninguna desviación, amados hermanos, pero hay formas y ritos que no son en realidad esenciales para la salvación, y creemos que debe haber flexibilidad en esa área en específico. Esa fue la manera de pensar del apóstol Pablo. Recordemos que Timoteo era medio judío y medio griego. Ciertamente la circuncisión, amados hermanos, no tenía nada que ver con la salvación de Timoteo. Esto tenemos que estar claros. Pero este rito se llevó a cabo para que el ministerio de Timoteo, el ministerio de Timoteo entre los judíos no se perjudicase. Alabado sea el Señor. Son estrategias, amada hermana. Pero sigamos leyendo ahora los versículos 4 y 5, que dicen así: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Alabado sea el Señor. Y dice en el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Aleluya, gloria a Dios. Pablo tuvo nuevamente un gran ministerio en Galacia, para la gloria de Dios. No solo visitó a las iglesias que habían sido fundadas en su primer viaje, sino que en otros lugares, amado hermano, multitudes se estaban convirtiendo a Cristo. Gloria a Dios.
Se establecieron nuevas iglesias y cada día se incrementaba, amados hermanos, el número de los creyentes. Al terminar hoy este estudio, no podemos dejar, amados hermanos, de enfatizar el hecho de que el ser salvo significa confiar en el Señor Jesucristo. Las obras, el guardar la ley y cualquier clase de legalismo, es decir, todo esfuerzo añadido, constituye un vano esfuerzo por completar la obra de Cristo, amados hermanos, y para ganar méritos ante Dios al intentar que un pecador establezca una relación con Él. La redención ya fue consumada cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, amado hermano. Triunfó sobre la muerte en su resurrección. Él ya hizo lo suficiente para lograr nuestra salvación. No hay más que hacer. Por eso Pablo dejó claramente establecido este principio en su carta al pueblo de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, cuando dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, de modo que nadie pueda jactarse de nada. Alabado sea el Señor. ¿Sabes algo, amigo? Creemos que la palabra de Dios expone esta verdad con mucha claridad. Esperamos que pueda usted dar ese paso de fe. Alabado sea el Señor. Y para terminar, yo quiero animarte a que hagas una oración conmigo. Si no has recibido al Señor en tu corazón, haz esta oración conmigo. Y si lo has recibido, hazle igual. Que esto nos llena de alegría y de gozo. Cierra tus ojitos, que vamos a orar por ti. Y quiero hacer esta oración de fe por ustedes, en el nombre de Jesús. Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, que yo te pido en este momento que tú tomes el control de cada uno de mis hermanos que están en las redes sociales. En cuanto vea este video, Señor, quiero que por favor repitan esta palabra conmigo. Señor, en este momento yo abro mi corazón a ti, Señor Dios. Te entrego mi vida, Padre. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador personal. Yo necesito, Dios, en el nombre de Jesús, que tú comiences a hacer tu obra en mi corazón. Que tú, Señor Dios Padre, no permita que yo me desvíe de tus caminos, Dios. Señor, bórrame del libro de la muerte e inscríbeme en el libro de la vida. Pon mi nombre allí, Señor. Tú sabes, Padre, que tengo poca fuerza, Señor Dios. Tú sabes cuánto me ha costado llegar a ti. Pero, Señor, yo te pido en este momento que tú me ayudes, porque no puedo solo, Dios. Con mi fuerza no puedo, Señor. Ayúdame a aumentar mi fe, Señor Dios. Ayúdame a quitar la incredulidad de mi mente y de mi corazón. Quita ese duro corazón, Señor. Quita la maldad que hay en mí. Y ayúdame, Señor, a seguirte con amor. A seguir tus pasos, Señor. A llenarme de tu palabra. Señor, ayúdame a recibirte en mi corazón. Y a poner todo de mi parte para hacer tu voluntad y no la mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por amarme primero, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Amado hermano, si tú hiciste esta oración conmigo, amigo, yo te aseguro que hay fiesta en los cielos. Alabado sea el Señor. Voy a hacer una oración por mis hermanos que están por aquí. Alabado sea Cristo. Señor Dios Padre, quiero pedirte
Una bendición muy especial, Señor Dios, por mi hermano Eduardo Colmenares, Padre. Yo te pido, Señor Dios Padre, que tú cubras toda necesidad, tanto física como espiritual, Señor. Que tú guardes a su hija María José, Señor, a Mateo, Dios. Que tú los bendigas, Dios. Que tú bendigas el esfuerzo que hace mi hermano, Señor Dios. Que tú bendigas su auto, Dios, su trabajo, sus fuerzas. Que tú abras los cielos y mandes ángeles, Señor Dios, a fortalecerlo. Señor, que tú aumentes su finanza, Dios, Padre eterno. Que no le falte nada, Dios. Cubre toda necesidad, tanto física como espiritual de mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente te pido por mi hermana Susi, Señor, Dios Padre, Susi Velázquez, para que seas tú, Señor, tomando el control de su mente y de su corazón, Señor. Te doy gracias por mi hermana, Dios. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces el clamor de su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mi hermana. Bendice, Padre eterno, a sus hijos, Dios. Bendice, Padre amado, a Mayita, a David, Señor Dios. Bendice, Señor, a Ricky, a Nadia, Señor, a Mazú. Bendice a Valita, a Bianquita, Dios. Padre eterno, bendice a Pablo, Dios. Bendice a Ludi, Padre eterno. Bendice, Señor Dios, a cada uno de sus hijos, sobre todo a Leonardo, Dios. Te doy gracias por Leonardo, Dios, que anda buscando tu presencia, Señor. Toca el corazón, Señor, de la hija de Pablo también para que quite la dureza de corazón y pueda recibir al Señor en su corazón y ella pueda gozarse en Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Dios. Tú conoces su necesidad, Señor, de la familia Muñoz, Padre. Tú conoces su necesidad de la familia Vegas, Padre. Tú conoces la necesidad de la familia Velázquez, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú los bendigas grandemente con una bendición muy grande, Dios. Te doy gracias porque hasta hoy hemos visto, Señor, tu grandeza y tu poder, Dios. Tocando sus corazones, Dios. Y ayudándolos a ellos a hacer cada día, Señor, testimonios de tu amor, de tu bondad y de tu poder, Dios. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Darly, Dios, Santo Rey, para que seas tú cuidándola, Señor, cuidando a su hija. Señor, tú conoces todo lo que ellos necesitan, Dios. Tú conoces sus debilidades, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor Dios, que tú cobras toda necesidad, Señor, que tú los bendigas, que tú aumentes su finanza, Dios. Que no les falte nada en el nombre de Jesús. Así como prospera su alma, Señor, que prospere, Señor, todas las cosas que tú le vas a dar, Señor. Las cosas añadidas, Dios. Líbranos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Leadi Loli Suárez, Señor Dios, para que seas tú sanando su cuerpo, quitándole todo malestar, Señor Dios. Bendice sus hijos, Dios. Líbralos del mal en el nombre de Jesús. Cubre toda necesidad, tanto física como espiritual, Señor Dios, de la familia Loli, Señor Dios, en el nombre de Jesús. De la familia Cox, Señor, en el nombre de Jesús. Que yo, Señor Dios Padre, puedan, Señor Dios, andar en tus caminos, Señor. No permitas, Señor Dios Padre, que ellos se desvíen, Dios. Sino más bien, Señor, llénalos, Señor, de tu amor, de tu palabra, Dios. Para que ellos puedan sujetarse a ti, Señor Dios. Puedan ser obedientes a ti, Padre eterno. Bendice a Junior, Dios. Bendice a Junior, Padre. Cámbialo, transfórmalo, Señor. Hazle una nueva criatura en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendícelo grandemente, Señor. Yo te pido por mi hermana Rosa Pariona, Dios, Padre eterno, para que seas tú bendiciendo a su hijo Michael, Señor Dios, a su padre Basilio, a cada uno de sus hermanos, Señor. Bendice su hogar, su casa. Bendice, Señor, a Richard, Dios,
en el nombre de Jesús. Señor, toma el control, Padre amado, de la familia Pariona Espinosa, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de ese edificio, Dios, de esos apartamentos, Padre. Toca el corazón de cada uno de sus hermanos, Señor, a favor tuyo, Señor. Vuélvelos a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuida a Basilio, su padre, Dios. Bendice a Nailín, Dios Padre, a su bebé. Bendice, Padre amado, a Luis, Señor, a Ana, a Manuel. Bendice a José, al chino, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Pariona, en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de ellos, Señor, por José. Bendícelo, Señor, grandemente. José Pariona. Te pido, Señor Dios Padre, por mi hermana Gloria. Gloria Lezama Scott, Dios. Para que tú, Señor, le des dirección y sabiduría para guiar a sus hijas, Dios. Te pido sobre todo, Señor, por Mariana, Dios. Para que tú la bendigas grandemente en el nombre de Jesús. Señor, tú la ayudes a tomar los caminos rectos, Señor Dios. Que ella pueda tomar buenas decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, toca su corazón a tu favor, Padre. Que ella te busque en espíritu y verdad, Señor. Para que ella disfrute, Señor, de tu dirección, de tu reino aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Cambia su manera de pensar, Dios, para que cambie su manera de vivir. Escucha, Señor, las oraciones de su madre. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre eterno, por mi esposa, la pastora Violeta, Dios, para que seas tú sanando su cuerpo, Padre amado. Levantándola con tu poder, Señor, y gloria. Reprendemos de su cuerpo todo espíritu de infección, Señor. Toda infección en sus pulmones. Echamos fuera en este momento, Señor. Nosotros, Padre amado, creemos en nuestro médico por excelencia, nuestro Señor Jesús. A Él clamamos, Dios, porque sabemos que Él tiene el poder para sanar, para salvar. Por eso acudimos a ti, Señor. Clamamos, Señor Dios, por nuestra amada pastora Violeta, Señor. Por mi esposa, Señor Dios. Bendícela, Señor. Sana su cuerpo, Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, para que tú limpies los aires de esta casa. Te pido por nuestra hermana Berta, Dios. Señor Dios Padre, para que tú la guardes, la cuides. Igualmente a Paul, nuestro vecino, Señor. A Fabiola, nuestra vecina de la derecha. Nuestro vecino de la izquierda, Paul. Que tú bendigas todos los vecinos, Señor, de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Ica, Dios. Que tú bendigas la congregación de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Señor. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús. Cuando vean este video, Señor, que ellos se pongan, Señor Dios Padre, a orar con nosotros y ellos reciban la bendición de Dios. Bendice, Señor, la congregación, Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice cada ministerio. Bendice el ministerio que nos has dado, Señor Dios Padre, a mi esposa y a mí. El ministerio pastoral, Dios Padre. Bendice, Señor Dios, todos los matrimonios, Señor Dios Padre, de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica y de todo, Señor, el Perú. Bendice el Perú, bendice el pueblo de Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi suegra Violeta, Padre eterno, que está por allá, Señor Dios, por Israel, Dios Padre, que están ellos allá en esos conflictos, Señor. Guarda, Señor, al pueblo de Israel. Guarda a mi suegra, Señor, en el nombre de Jesús. Pon ángeles, Señor, a su alrededor, a fortalecerla, a guardarla, a darle fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Igual a cada uno, Señor, de nuestros hermanos israelitas. Igualmente, Señor, te pido por mi suegro Jorge, Señor Dios, para que seas tú bendiciéndolo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Dale mucha fuerza y salud. Ponle ángeles, Señor, a resguardar su vida. Te pido, Señor, por nuestros hermanos que están en Venezuela, Señor Dios, por nuestros familiares, para que seas tú, Señor, guardándolo y cuidándolo, que no le falte nada, Dios. En el nombre de Jesús.
Te pido por mi cuñada Jennifer, Dios, por el niño que está en el vientre, en su vientre, Señor, Padre eterno, para que tú la guardes, la cuides, Señor. Todos los planes, Señor, que están en su corazón, que se hagan realidad, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo las puertas de bendiciones, Señor. Que seas tú abriendo caminos, Señor Dios Padre, y que todos los deseos de su corazón sean hechos realidad en el nombre de Jesús, Señor. Bendíceme a mí, Señor Dios, bendíceme mi cuerpo, Dios, dame fuerza en el nombre de Jesús. Sana, Señor, toda dolencia, quita todo malestar, toda apatía, Señor, toda angustia de corazón, quítala, Señor, de mí, y Señor, fortaléceme en el Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Limpia los aires de esta casa, Señor, de la casa pastoral, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis amigos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe. Bendice a Daireli, Señor, y a su familia, a sus hijos, Dios. Bendice, Padre eterno, a David, Señor, Dios Padre, y a su familia, Dios Santo Rey. Bendice a Jaime, Señor, y a su familia, Dios, a Susana, a sus hijos, Dios. Bendice a Franco, Señor, guárdalo, cuídalo. Bendice a su madre Marta, Señor, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Bendice a Irma Muchaypiña, bendice a Roberto Muchaypiña y a su familia. Bendice, Padre eterno, a Betty Muchaypiña y a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Elvia, Dios Traviglani. Bendícela, Señora, grandemente. Bendice, Señor Padre, a mi hermana Elcita, Señor, a sus hijos, Dios Padre eterno, a Martín, a Daniel, a Laura. Bendice, Señora, a Ana, Dios, a María Esther, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Ethel, Dios, y a sus hijos, Señor, a Rafael, a Piero, a José, Señor, a César, Padre eterno, se me va uno por allí, pero bueno, bendice, Señor. Sobre todo te pido por César, Dios, para que seas tú, Señor, dándole un buen empleo, Dios, y tocando su corazón a favor de su madre, primeramente a favor tuyo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a Tania, a su esposo Oscar, a su hijo Jesús, a sus hermanas, a su madre. Sí, Señor Dios Santo. Bendice, Señor Dios Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos despedimos con el victorioso, por supuesto, pero no antes dejándole, por favor, que compartan el video. Compartan el video, que es una manera de evangelismo, amados hermanos. No dejen de compartir el video. Esto es algo que de verdad es primordial, porque puede salvar un alma. Bendice a las personas compartiendo el video. Déjanos una manito para saber cuando estés allí, en cualquier momento. Cuando veas el video, déjanos una manito y pon tus comentarios, pon tus peticiones de oración, que queremos orar por ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, recibe la bendición de Dios. Amén. Y nos despedimos con el victorioso, como siempre. Alabado sea el Señor. El victorioso vive en mí. Victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria del Señor, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Seguimos orando los unos por los otros. Amén.